sí con la intención de hacernos una persona, formarnos, tratar de formarnos en un aspecto educacional. Y así vamos adquiriendo una escala de valores que califica las cosas y lo que hacemos como buenas o malas y nos califica a nosotros como personas. Esa escala de valores rige nuestra vida de adultos y se refleja en lo que creemos que debe ser nuestro comportamiento. Nos muestra ese yo que quiero ser o ese yo ideal. Si hacemos las buenas, nos consideramos como buenas. Si hacemos las cosas malas, pues nos consideramos así malas y buscamos un culpable. Cuando hacemos algo malo, alejado de lo que nosotros, la gente piensa que debería ser, nos sentimos culpables. El problema no es la culpa, sino qué es lo que hacemos con la culpa. ¿Qué es lo que hacemos con ella? Cuando actuamos mal, es importante reconocerlo, corregirlo para no volver a cometer el mismo error. Pero a veces hacemos cosas que realmente no son malas, pero nos enfrascamos en una lucha contra nosotros mismos, en sentirnos culpables de todo eso que estamos haciendo y nos sentimos mal, nos deprimimos, nos sentimos realmente mal porque creemos que estamos haciendo las cosas mal. Aunque la culpabilidad es un sentimiento imprescindible en nuestra vida para el buen funcionamiento de todos esos paradigmas sociales, ya que evita a veces conductas destructivas o conductas agresivas, y las injusticias de cualquier cosa que se produzca, pues muchas veces ocurren injusticias y nosotros, pues al quererlas dominar, nos sentimos con cierto de culpa para no incurrir más en esos errores. Las consecuencias de padecer este sentimiento de culpabilidad, que a veces nos vamos a los extremos, es en muchos casos grave, porque nos hace sentir demasiado mal, nos sentimos deprimidos, nos sentimos mal por lo que estamos haciendo. Y hay que ponerle freno a esta situación porque nos puede afectar en el rendimiento, en el desempeño diario de nuestra vida. Tenemos que evitarlo para evitar el sufrimiento, para evitar esa falta de felicidad que nos hace falta en nuestro diario vivir. ¿Cuántas veces nos sentimos culpables por lo que hemos hecho y por lo que no hemos hecho? Pues montones. ¿Se ha dado cuenta usted cuántas veces usted se ha dicho, mejor hubiera hecho esto, o mejor hubiera hecho aquello, o mejor esto, o mejor lo otro? Generalmente nos condenamos nosotros mismos pensando en que hemos hecho algo mal y que a veces ni siquiera sabemos por qué. Porque estamos haciendo algo que no nos apetece hacer. Muchas veces dejamos que alguien nos haga sentir culpables. A veces eso es por nuestra vulnerabilidad, por nuestra baja autoestima o por problemas que venimos acarreando, sentimos que todo está mal y entonces hay gente que se aprovecha de esto y nos hace sentir más mal. Entonces ahí ya es donde nos empezamos a reprochar nosotros mismos, empezamos a sentirnos mal, empezamos a deprimirnos, empezamos a tratar de defendernos y en muchos casos lo que tratamos de hacer es empezar a echarle las culpas a los demás. Todo esto es un sentimiento nefasto, es un sentimiento dañino para cualquier persona. En esto tenemos que tener muchísimo cuidado y yo sé que hay personas que lo padecen, porque yo lo he padecido tal vez producto de mi niñez o producto de mi alcoholismo durante más de 25 años que padecí este sentimiento de culpabilidad porque al ser un alcohólico, al estar produciendo problemas por medio de mi alcoholismo, sentía que las cosas estaban mal. Y entonces me sentía mal por los errores que cometía, por los errores que hacía mi familia. Y entonces llegó el momento en que todo lo que hacía era mal y era malo. Y eso era una culpabilidad tremenda que me hacía pasar deprimido diariamente.
Esto es dañino porque puede hacernos actuar contra lo que realmente queremos y tomamos un camino equivocado. Tomamos el camino equivocado porque no hacemos las cosas bien, porque creemos que las estamos haciendo mal y, y caemos en un sistema de que yo no sirvo para esto, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para poder continuar con estas situaciones. Y realmente es algo bastante paralizante, algo bastante difícil. Eso nos hace sufrir muchísimo y en muchos casos también hace sufrir a todos los que nos rodean porque somos personas incapaces, somos personas paralizadas. También afecta profundamente nuestro estado de ánimo y nuestra autoestima. Y si ya tenemos la autoestima dañada, pues ahí volvemos a caer a la autoestima más baja. Y ahí seguimos cayendo. Que ya de por sí la tenemos dañada, con sentirnos de esta manera, pues vamos a sentirnos de una manera peor. Todo esto puede llegar a provocarnos problemas graves de ansiedad, problemas de depresión, problemas de adicciones, como pasó en mi caso. Y ya, en último caso, llega a afectar nuestra salud. Llega a afectar nuestra salud de una manera de que, bueno, caemos ya a esta cama y sentimos que nos vamos a morir, vamos a estar cada día peor porque la situación cada día se agrava y se agrava. Siempre estamos pensando en que hemos hecho algo mal. Aquí es donde la mente se llega a bloquear y surge el miedo al castigo. Surge el miedo al fracaso, a lo que piensan los demás y a lo de las burlas. En mi caso, pues yo cuando mi niñez y mi juventud fue agredido y fui o sea, mi situación se volvió tan tensa en que era un síntoma de que todo el mundo se burlaba de mí por mi incapacidad que me hicieron creer. Y entonces cuando caí en el alcoholismo, pues más culpable me sentía. Sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero era un adicto y entonces no podía parar. Entonces había un sistema ahí, un ciclo. Un círculo vicioso donde me hacía creer que era culpable, pero entonces eso lo desahogaba con mi alcoholismo, con mis tragos, con mis todo. Y siempre me sentía mal, pero lo lograba componer con mis tragos, con mi situación alcohólica, y ahí iba rodando y haciendo las cosas más, destruyendo mi autoestima, destruyendo mi salud, destruyendo mi estado de ánimo y padeciendo ansiedades y todas esas cosas tremendas. Siempre que estamos pensando que hemos hecho algo mal, aquí es donde la mente se bloquea y surge el miedo al castigo, a ese fracaso, a eso es lo que piensan los demás y a las burlas de que podemos estar generando con todas estas cosas que estamos haciendo. Eso es lo que creemos. Por eso nos sentimos culpables. Todo esto son ideas falsas que te llevan a juzgarte muy duro. Lo hacen a uno juzgarse muy duro a base de las situaciones que está pasando. Pero hay algo que tenemos que pensar, que todo esto proviene de la mente. Nuestra mente es la que genera todo esto. Usted está haciendo las cosas mal, usted está haciendo las cosas difíciles, se van a burlar de usted, lo van a castigar, eso es un error lo que está cometiendo. La mente lo castiga y lo castiga. ¿Por qué? Porque dejamos que la mente nos domine. Dejamos que la mente haga de nuestra vida un desastre. Y a veces las cosas en las que tenemos que pensar son en las que vienen del corazón. Estas cosas que provienen de la mente a veces nos dañan porque la tenemos cargada de cosas negativas, de cosas que no son buenas, y entonces eso nos produce toda esta depresión, todo este dolor, todo este fracaso y todo este sentimiento de culpa. Pero si nosotros creemos más en nosotros mismos, levantamos esa autoestima y creemos más en nuestro corazón y no en nuestra mente, pues podemos ir mejorando toda esta situación y podemos ir superando todo esto que nos está pasando. Porque hay cosas que sí tenemos que pensar, que en nuestro corazón nos permite
saber cuando vas por buen o mal camino, pero nunca te va a juzgar, porque el corazón es uno de los sentimientos que uno tiene más puros y más reales. Hay una cosa que es muy, muy, muy importante. Mucha gente cometemos errores. Todo el mundo los comete. Mucha gente se equivoca. Todo el mundo se equivoca. Pero una cosa es sentirse culpable y otra cosa es sentirse responsable de ese error. Nos equivocamos todos los días. Tomamos decisiones erróneas. A veces decidimos cosas que no debimos haber dicho. Rompemos cosas, hacemos cosas equivocadas. Pero ser responsable de un error no es lo mismo que sentirse culpable, repito. Por eso sentirse culpable es una idea equivocada. Yo fui criado pensando en que todo lo que hacía lo hacía mal. Cada rato me lo decían, no le importaba si cometía un error por ignorancia o por falta de experiencia o por una decisión errónea. Siempre era castigado. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando uno va a castigar a un hijo o va a castigar a cualquier niño, porque de ahí se van formando esas experiencias de culpabilidad o se van formando esas experiencias de que nos van diciendo esto es bueno, esto es malo, usted puede hacerlo o usted no puede hacerlo. Yo siempre era castigado, siempre me azotaban con un cinturón o lo que fuera, muy severamente. Así es que yo crecí con ese sentimiento de que todo lo que hacía era mal hecho. Siempre me sentía culpable por todo. Y ya estas figuras, cuando ya crecí y estas figuras de autoridad no estaban presentes en mi vida, en todo lo que hacías, yo siempre seguía sintiéndome culpable por todo lo que hacía y creía que todo eso que hacía lo hacía mal. Y me seguía castigando y deprimiendo por todos mis errores. A veces que no eran ni siquiera errores, eran situaciones que normales donde usted se equivoca, donde hace cosas que no deben ser, pero no es para sentirse culpable, sino es para sentirse responsable. Pero uno con ese sentimiento de culpa a veces lo hacen sentir mal. Y eso ocurre mucho en las parejas, cuando la pareja le hace sentir mal a la otra por las cosas que está haciendo. Eso es muy delicado. Eso es una situación que tenemos que de reconocer para lograr controlarla, porque si nos dejamos dominar por lo que dice la otra persona, nos dejamos dominar por lo que dice nuestra pareja, llega el momento en que nos sentimos tan mal que ya nuestra vida se vuelve en un desastre. Se vuelve en una situación tan difícil que ya no podemos vivir tranquilos, que ya no podemos creer ni en nosotros mismos. A veces pensamos que somos malos, que somos malas personas. A veces alguien nos pide algo y no sabemos decir no, porque si decimos no pensamos que somos malos. Esto nos pasa con nuestras parejas a veces. Tenemos que hacer esto y lo otro porque si no nos sentimos culpables. O sea, si no lo hacemos, somos malos. Y desde pequeño nos han dicho que tenemos que ser buenas personas, ¿no es cierto? Pero buenas personas, ¿para quién? ¿Crees que cuando haces algo por alguien que en el fondo no deseas o no puedes hacer, eres bueno contigo mismo? No, eso no es así. Este comportamiento lo único que fomenta es que las personas que no se sienten culpables y que no piensan en el daño que pueden hacer, puedan manejarnos a su antojo. Eso es donde ya la autoestima, ¡pum!, cayó, se va al piso, la persona se siente frustrada y se siente llena de rencor y de rabia. Así es que tenemos que levantarnos y no dejarnos dominar por las demás personas. Tenemos que manejar nuestra situación para no caer a esos extremos de tener la autoestima tan baja, para tener nuestra autoestima por los suelos. Existen cantidad de situaciones en la vida diaria que nos pueden hacer sentir culpables.
Hay cosas que debemos manejar como el estar inactivo, que la gente le diga, es que usted no hace nada, o, o enojarse. Mucha gente se sienten culpables por sus propias emociones, o el decir sí o no porque se cree mala persona. Ahí es donde tenemos que tener un control sobre nosotros para que no nos vayan a hacer sentir mal. Eso evidentemente daña nuestra autoestima y nos sentimos totalmente deprimidos y nos convierte en un ser totalmente paralizado, totalmente inútil. El miedo nos llena la culpabilidad, la culpa nos llena de miedo y nos paraliza para realizar cualquier cosa porque llega el momento en que nos da miedo decir no porque nos vamos a sentir mal. Pero eso no debe ser así. Si somos culpables de cometer errores, somos culpables de cometer errores, pero no debemos sentirnos culpables por eso. Sentirse culpable te bloquea, te llena de miedos, te paraliza. Sentirse culpable es una pérdida de tiempo y de vida. Fallé esta vez, dígase, pero no pasa nada, habrá más ocasiones y para hacerlo mejor. Me equivoqué, bueno, la próxima vez lo voy a hacer mejor. Pero no se sienta culpable, no se sienta mal. Recuerde que la palabra más difícil para hacernos sentir culpables es el no, el decir no. A veces decimos no con miedo, a veces decimos o nos da miedo decir no para que no digan que somos malas personas. Y eso no, tenemos que creer en nosotros mismos para, para sentirnos mejor. En lugar de sentirnos culpables por todo, debemos sentirnos responsables, que es otra cosa. O sea, deberíamos sentirnos responsables de nuestros errores, pero nunca sentirnos culpables. Cuando cometas un error y te pregunten por él, no hay que buscar excusas para justificar que no sos culpable, sino simplemente responder que fue un error y ya está, que usted es responsable por eso, pero que no sentir ese sentimiento de culpa porque estás haciendo las cosas mal, no, ni que porque sos mala persona. Entonces para eso hay que dejar de sufrir por todo y sentirse mal por todo, simplemente tomar responsabilidad de nuestros errores, pero no sentirnos culpables, ni permitir que nadie nos vaya a hacer sentir culpables por las cosas que estamos haciendo. Tenemos que tener muchísimos cuidado con eso, porque muchas veces cargamos las culpas por nuestros errores y mucho tiempo y pasamos muy mal por eso. Pasamos deprimidos, pasamos enfermos y pasamos mal. No vivimos la vida mal, no vivimos la vida bien porque sentimos que todo el mundo nos ataca y que todo lo hacemos mal. La culpa es un sentimiento, es un estado de ánimo y puede ser una de las emociones más destructivas si dejamos que nos dominen. No se sienta culpable de nada, simplemente haga las cosas como usted quiera, como usted siente que debe hacerlas. Hágalas de corazón, lo que su corazón le dicte. No sienta que las demás personas lo están maltratando y que usted le va a quedar mal y que van a decir que usted es mala persona. No se deje dominar por su pareja, porque los demás no pueden llegar a influir en nosotros. Tenemos que tener cuidado con eso, que la culpa no interfiera en nuestra vida. Levante su autoestima, levante el creer en usted mismo para que pueda salir adelante con esto, porque esto es una situación que a veces nos hace sentir muchísima ansiedad, nos hace sentir muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento. No tenga miedo de decir no. Diga no porque usted siente que hay que decir que no y se acabó. No piense que los demás van a decir esto y el otro. No se preocupe por lo que digan los demás. Haga lo que usted sienta y no se deje dominar por las demás personas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que nosotros cometemos errores, pero eso es responsabilidad, no es culpa. Todos nos equivocamos, pero la situación y la actitud con que nos enfrentemos a esas equivocaciones es la diferencia entre sufrir y no sufrir. No se deje dominar por los demás, piense en usted, no le dé miedo de decir no,
supere ese sentimiento de culpabilidad, supere ese sentimiento de qué dirán los demás, no se preocupe de lo que digan los demás y siga adelante para que pueda ir recuperando esa autoestima y pueda ir levantándose y encontrando la paz y la felicidad en nuestra vida para sentirnos mejor. La situación de la culpa es como usted la maneje, es como usted se deje dominar. Todos cometemos errores, todos fallamos, así es que no se sienta mal. Siga adelante, enfréntese a sus problemas y no tenga miedo de decir no. No tenga miedo de que la gente lo juzgue. No tenga miedo de que la gente piense que usted es una mala persona. El culpar a los demás tampoco soluciona nada. El culpar a los demás es una situación de que uno evade la responsabilidad de uno. No. Simplemente aprenda a decir no, aprenda a defenderse y no permita que los demás manipulen su vida. Así es que por favor, pensemos bien en nosotros mismos, en nuestra salud, en nuestra felicidad y en nuestra vida. No le importe lo que digan los demás y haga las cosas de acuerdo como se le dicta su corazón. Bueno, mis amigos, por hoy estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar en constante apoyo a este programa motivateconjosesolano.com. Les recuerdo que esta noche estamos también con el programa de nuestro coach y amigo Richard Tati, miércoles de motivación, 8 de la noche, hora de Nueva York. Así es que les agradezco muchísimo el haber estado conmigo este día y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias y por favor hagan el bien sin mirar a quién.